Vamos a saludar al concejal del Frente Cambiemos, Miguel Amadeo. Miguel, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días, muchas gracias por invitarme. No, faltaba más, es un gusto, Miguel. Las conversaciones que hemos tenido siempre han sido muy provechosas. Bueno, cuánto me alegro. Miguel, siempre dentro del Frente Cambiemos, pero sí. Ahora sos referente de... ¿Me escuchás bien ahí? No, una cuestión técnica, me escucho a mí mismo y entonces eso... Está bien. Si querés lo podés bajar. Miguel, ahora dentro del PRO, ¿cómo es? Contanos cómo es tu situación política hoy por hoy. Siempre dentro del Frente Cambiemos, que quede claro. Sí, eso es muy importante porque hubieron muchas informaciones respecto de rupturas y de separaciones que no es real. Yo sigo estando dentro del Frente Cambiemos con la única particularidad de que me he incorporado al PRO. Por si la gente no lo recuerda, yo conformé una alianza con el Frente Cambiemos, yo junto con otros concejales, naturalmente, donde en San Antonio de Areco esta alianza electoral está conformada por el PRO, por el radicalismo y el Viva Areco. Yo formaba parte de la Unión Vecinal Viva Areco y ahora me incorporé a las filas del PRO, con lo cual yo sigo perteneciendo al Frente Cambiemos, pero en representación del PRO. Sí, te entiendo. Yo hacía un análisis que tal vez este cambio es mucho más importante hacia adentro del Frente Cambiemos que hacia afuera. No porque no vas a tener trascendencia, pero digo porque no se modifica nada del Frente Cambiemos para afuera. ¿Entiendo bien? Exactamente. Cuando me preguntaban cuáles eran las consecuencias de esta decisión, yo hice exactamente más o menos el mismo análisis. Externamente ninguna, internamente sí, claramente una decisión de estas características genera internamente movimientos, genera alguna tensión, si querés también, porque no dejan de ser decisiones políticas que tienen consecuencias políticas de quienes estamos formando este frente. No problemas, no estamos hablando de conflictos, estamos hablando de que a partir de ahora, por ejemplo, el PRO va a tener un concejal identificado expresamente con esa parcialidad política. Antes no lo tenía, salvo cuando algún concejal tenía que tomar alguna licencia y venía un representante Pagani de lo que es el PRO del año 2013, ¿no? Exactamente, sí, te entiendo, te sigo perfectamente. Miguel, ¿cómo llega tu acercamiento al PRO desde el vecinalismo? ¿Cómo empiezan tus contactos? ¿Cómo se va construyendo tu incorporación más plenamente al macrismo, ya no como un aliado, sino como un integrante del partido? Sí, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que nosotros en el 2003, voy a hablar de mi caso personal, ¿no? En mi caso personal yo me entero en el año 2013 que el PRO estaba intentando armar distintas, digamos, ¿cómo te puedo decir?, líneas políticas dentro de la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas. Y me entero además que había salido a medir una serie de candidatos y que en San Antonio de Areco, por ejemplo, quien reunía las mejores características para tratar de integrar a sus listas era Estela Lerón, con lo cual no conozco los detalles, pero la habrán contactado, habrán empezado a hablar. El que estaba activamente trabajando en esto era Emilio Monzó. Y bueno, finalmente Estela, con un grupo muy reducido de personas, empiezan a compartir esta situación de que el PRO iba a presentar candidatos en la provincia de Buenos Aires y que el PRO tenía intenciones de que en San Antonio de Areco Estela Lerón integrara la lista. Cuando yo me entero rápidamente, porque yo tenía como una inquietud en ese momento y una vocación por participar en política, la llamo y le pregunto si efectivamente esto era así y si había alguna posibilidad de que yo me pudiera incorporar a ese espacio político, o ni siquiera el espacio político, a esas reuniones informales que se iban haciendo. Me dijo que sí, que cuando quiera, y a poco tiempo ya estaba trabajando con Viviana Brachi, con Francisco Rato, y con algunas personas que hoy tal vez ya no participan, Alejandra Olivera, Andrea Solás, bueno. Y ahí, bueno, empezamos a trabajar con el PRO en todo lo que fue la previa, generando las relaciones naturales que se generan cuando vos empezás a ocuparte de un armado, de un armado político en un distrito. Finalmente, no sé si te acordás que estaba la discusión Macri con Narváez, Macri solo, Macri con Massa, había toda una gran confusión y el resultado fue que finalmente el PRO decide no presentar candidatos en la provincia de Buenos Aires y nosotros que habíamos estado conversando con ellos terminamos, te digo que de manera casi
sin tener, digamos, mucho tiempo de analizarlo, porque no fue una decisión que tomamos nosotros, sino que se tomaron, digamos, en las superestructuras, si querés, políticas, terminamos apareciendo en la lista del Frente Renovador. Pero todo lo que fue el trabajo de campaña, todo lo que fue las relaciones que uno mantiene, de referentes que vienen, de informaciones, de lo que sea, nos manejamos siempre con el equipo del PRO. Con lo cual fuimos teniendo inevitablemente más o menos relaciones, depende también de las características de las personalidades de las personas, con lo cual yo ya tenía y sigo teniendo desde esa fecha, porque además muchos que empezaron en ese momento como nosotros de muy abajo fueron también progresando en sus distintos espacios, con lo cual hoy son funcionarios de gobierno o están a cargo de alguna dirección o lo que sea. Con lo cual un primer diálogo siempre estuvo en ese lado. Ya en el 2015, cuando nosotros terminamos haciendo la alianza del Frente Cambiemos, obviamente a lo largo de todo el año 2016, por la característica de nuestro trabajo y además por la impronta que cada concejal le da, se van también generando relaciones con distintos ministerios, funcionarios o dirigentes políticos. Yo empecé a trabajar bastante con algunos referentes y dirigentes de la segunda sección electoral. Y bueno, al principio fue algo mucho más general y abstracto, pero ya a finales de año tuvimos varias conversaciones políticas muy precisas sobre la propuesta concreta que se me hizo si yo estaba dispuesto a incorporarme a las filas del PRO. Yo les pedí que me dieran algo de tiempo para pensarlo porque no era una decisión fácil y la verdad es que yo pertenezco a una unión vecinal, estoy muy identificado en una unión vecinal, tengo muy buenas relaciones con mis compañeros de política, tampoco estas decisiones tampoco quería hacer nada que afectara al funcionamiento del frente, bueno, y yo te diría que sí, que ya promediando el mes de diciembre ya la cuestión fue muy concreta, muy específica, no por mí en particular, sino porque en toda la provincia de Buenos Aires están tratando de ir definiendo y cerrando a los armados locales que van a ser un poco la base que va a dar, digamos, el armado de las listas de este año. Así que acepté la propuesta y bueno, y después todo lo demás fue la consecuencia de esa propuesta y hoy estamos trabajando en San Antonio de Areco en tratar de integrar, digamos, todos los dirigentes políticos de San Antonio de Areco que pertenecen al PRO, de manera tal de poder ir ampliando la base de sustentación, ir pudiendo fortalecer el espacio, tratar de incorporar nuevas personas, porque obviamente tenemos mucho trabajo electoral y mucho trabajo político por hacer, independientemente del trabajo institucional que tengo yo como concejal, que en ese sentido va a seguir estando exactamente igual, porque, como decías vos al principio, sigo perteneciendo al mismo frente y yo no cambié en absoluto de mis valores, ni mis compromisos, ni nada de eso. Miguel, ¿cómo fue la conversación con la gente del vecinalismo para anunciarle este cambio? Mira, yo con ellos tuve un diálogo bastante abierto y transparente cuando la cosa empezó a tomar color. Al principio, pero cuando ya la propuesta estaba hecha, digamos, nosotros nos hemos generado una relación de mucho, si querés, afecto, respeto y de confianza, quienes integramos, digamos, el Viva Areco, con lo cual les comenté que había tenido una conversación de estas características y que existía la posibilidad de que esto se concretara, que todavía estaba muy verde, pero como ya estaba, de alguna manera, vos cuando empezás a tener conversaciones un poquito más precisas, el riesgo de que estas conversaciones se filtren son cada vez mayores, con lo cual tenés que también tener un recaudo de que tus propios compañeros no se enteren por por los medios de esto, porque no es bueno, no es saludable para el espacio. Obviamente que al principio no es una cuestión menor, porque yo, digamos, estoy muy identificado y dentro de mi partido político, en más o en menos, tengo una importancia, si querés, sin duda, limitada o no, pero soy concejal, estoy desde el principio, bueno. Pero después la conversación fue evolucionando y sí estuvieron de acuerdo. Sabe que que tengo, digamos, un comportamiento bastante previsible en términos de qué es lo que voy a hacer o no voy a hacer. Yo no tengo ninguna necesidad, ni tampoco va con mi personalidad de andar haciendo macanas, ¿viste? Entonces, en ese sentido, sí, entre comillas, una pérdida siempre es lamentable, pero sí creen que esto es saludable para San Antonio de Areco, porque es necesario para que tratemos, y ojalá que lo logremos,
que haya una lista de unidad, como fue en el 2015, todos los espacios políticos tienen que estar fortalecidos. Y sí creemos que con la presencia de un concejal y con la idea de tratar de aunar todos los esfuerzos y alinear todas las personas y que todos tratemos de conducirnos hacia un mismo lugar, el PRO va a quedar fortalecido y eso va a ser, entendemos, saludable para el espacio. Miguel, usted lo dijo recién, también aunar a distintos dirigentes que dentro del PRO están en San Antonio de Areco, no sé, un histórico, Oscar Oviedo, gente que se ha sumado en el desarrollo de las cosas, no sé, Patricio Sautón, sí, Marcela Rossi, ¿cómo han tomado a Gastón Doré, que también tiene visibilidad por estar como gerente de ANSES, digamos? ¿Cómo ha sido la recepción ahí? ¿Cómo están las cosas? Naturalmente todo cambio genera una tensión, eso es en cualquier orden de la vida, con lo cual no voy a hacerme acá la gata encandilada y decir que no, acá obviamente, que además si este cambio proviene de alguien que no pertenece al espacio y que se incorpora, también genera una tensión, pero yo confío en que fruto del diálogo y fruto del trabajo permanente podamos encontrar un formato dentro del cual todos tengamos nuestro lugar dentro del PRO y podamos seguir, como te decía yo, fortaleciendo, pero sobre todo, una de las cosas que yo aprendí y que lo veo y que a veces ocurre sin que te des cuenta, es que la actividad política tiene como algunas características muy específicas de eso. Vos empezás a trabajar y tenés tu trabajo en el consejo o donde sea, pero te terminás como limitando tu ámbito de trabajo a las personas con las que vos diariamente trabajás, porque la misma actividad te lleva. Y capaz que pasaron meses y vos nunca te pusiste a pensar cómo hacer para ampliar esa base, porque no hay nada más interesante para estas organizaciones que se incorpore gente nueva, por varias razones. Primero, porque refresca y oxigena el espacio. Segundo, porque aporta soluciones distintas o miradas distintas a los mismos problemas, que siempre eso es enriquecedor. Y además porque cuando vos ampliás, siempre te encontrás con gente que potencialmente, y que tal vez no lo saben, pueden ser muy buenos dirigentes políticos, pueden ser muy buenos candidatos incluso, con lo cual, y si vos no haces este razonamiento así como te lo estoy planteando yo, pueden pasar meses en que estuviste en el consejo, que estuviste allá, que estuviste en La Plata y no te preocupaste, y esto es, tan necesario como lo otro, porque si no, las estructuras se van como quedando anquilosadas, como se van quedando avejentadas, pese a que no somos jóvenes biológicamente, ¿no? Sino que es interesante porque porque si además lo que vos ves es que si no haces el trabajo permanente de gente que te rompa un poquito las estructuras, podés tener gente joven, pero con ideas atrasadas, con ideas que responden a otros formatos que no sé si son buenos o malos, pero no son los que hoy la gente reclama y que no va a acompañar si vos no le encontrás la vuelta para poder ayornarlas, ¿no? Miguel, además el PRO está en pleno proceso de organización institucional, sí, o sea, de constituir sus, creo que juntas directivas o como... Juntas promotoras. Juntas promotoras en el orden provincial. ¿Eso también va a formar parte de tu tarea, trabajar en eso? Exactamente. Hoy algunos lo tienen ya resuelto y otros están en vías de solución. Lo que se busca más que nada es darle cierta organicidad a las estructuras partidarias en las distintas secciones. No es que se esté hablando ni de listas de candidatos, ni de que es un cargo que va a tener una responsabilidad formal demasiado relevante. Fundamentalmente lo que buscan es darle cierta organicidad para que a partir de ahí se puedan ir asignando roles y asignando tareas y desarrollando las distintas actividades políticas. Pero sí, están intentando darle esta organicidad a través de las juntas promotoras, y estamos trabajando en eso también. Hay que constituirla en San Antonio de Areco, si bien funcionan como partido, exactamente, sin esa formalidad a lo mejor, pero es necesario también, sí, para la vida de las organizaciones políticas, tener también esta formalidad. Sí, estamos de acuerdo en eso y en eso estamos trabajando, y en eso es un asunto que están trabajando fundamentalmente los delegados distritales. El modo en que el PRO ha decidido organizar eso es a través de delegados distritales que responden a distintos referentes o dirigentes políticos del orden provincial o nacional. Uh-huh. Es como para ponerlo gráficamente, es como una decisión que va de arriba hacia abajo, de cómo se conforma la junta, de cuántas personas lo van a integrar, cómo van
Y después, bueno, después ya una vez conformada tiene vida propia y hace su propio trabajo. En el concierto regional de la sección electoral, ¿quién sería el referente, Miguel, del PRO? Y mira, vos tenés hoy en la segunda sección electoral, que es la que yo conozco, sí, tenés, yo diría, dos líneas. La línea de Emilio Monzó, que es la línea del diputado nacional Emilio Monzó, con alguna identificación con Marcelo Pacífico y el senador D'Aleto, si no me equivoco. Y después tenés otra línea, que es la línea más de la provincia de Buenos Aires, que es una línea que se identifica más con la gobernadora, como Eugenia Vidal, y ahí tiene algunas expresiones. Cristian Ritondo es una fuerte expresión de la presencia de esta línea en la segunda sección electoral, y bueno, ahora con el advenimiento de Joaquín de la Torre puede ser que tengamos tal vez otra línea, porque los ministros de la provincia de Buenos Aires, yo lo explicaba la otra vez, en general, a excepción de Cristian Ritondo o Joaquín de la Torre, no son bichos políticos, son más técnicos, que está muy bien que lo sean, no es una crítica. Entonces vos ves cómo algunos se caracterizan por de repente estar más vinculados a estos armados, y otros están más vinculados a la gestión cotidiana de las áreas que representan. Pero yo te diría que, para simplificarlo, hoy esas son las dos líneas que hoy están trabajando en la segunda sección. Más cerca de Ritondo usted, Miguel. Son con los que más hablo. Con Raúl Sancho, que fue candidato a intendente en Capilla del Señor, con Matías Rancini, que es el viceministro de Justicia, y con algunos otros referentes o concejales, con Fernanda Astorino, digamos, no pertenece a esta línea, pero también tengo un muy buen diálogo con Fernanda Astorino, que es la candidata que es concejal en Sarmiento, con Javier Iguacel, con quien también tengo muy buen diálogo. La verdad es que el PRO, una de las cosas que rescato es que hay mucha vocación para que vos puedas tener, digamos, un buen diálogo y fructífero con distintos referentes, y que eso implique, como pueden en otros partidos, representar, viste, ese enfrentamiento interno acá. La verdad es que sí se caracteriza con quienes hablas más, pero que no obstante eso también es muy buena relación y además discusión política con el resto. Muy bien, Miguel. Entonces, cuando abran las sesiones ordinarias de Consejo Deliberante en abril, va a estar la banca PRO. Sí, va a estar la banca del Frente Cambiemos con un concejal del PRO integrante, ¿no? Porque nuestra gestualidad dentro del Consejo es como Frente Cambiemos, no nos identificamos con los socios que integran ese frente. Por eso digo, para no esperar ninguna actitud así individualista, en realidad seguimos siendo Frente Cambiemos y espero que siga siendo así. Miguel, muchas gracias por esta conversación, como siempre. Bueno, vos. Miguel Amadeo, concejal del Frente Cambiemos, referente del PRO en San Antonio de Areco.